No, 11:22 de la mañana, estamos en la Marca de la Almohada y tenemos plan para el sábado. Ah, ¿sí? Sí, para el sábado tenemos varios planes y todos se pueden hacer, eso está bueno, ¿no? Sí. Porque venimos dando cuenta de algunos, pero este sábado a las 19, ahí en Mar de Archivo, quiero decir, viste, Sí. Urquiza 1613, va a estar nuestra querida Bárbara Pistoia, que es escritora, que es periodista y que ya la hemos tenido acá porque hablamos del libro Hay Amor, ¿te acordás que hablamos de cumbia, de santafesina y demás? Presentando su libro que es Una guerra en paz, comunidad, trabajo cultural y deseo en las ciudades gentrificadas. Solo quiero interrumpir para decir que además de Bárbara van a estar también Anabel Barbosa y Lucía Rodríguez. El autobombo es eso. No, digo, porque van a estar ustedes también acompañándola en la presentación. Sí, claro que sí, es un gusto porque Bárbara nos invitó ahí a conversar, a abrir ella ya abrió con este libro y nos metió ahí en esa conversación, así que la tenemos acá también para charlar un poco acerca de este nuevo libro. ¿Cómo andás, Si Bárbara? me hundo, no me hundo sola con este libro. Arrastro a las compañeras que por algo son compañeras. No te vas a hundir, pero nosotros si es necesario lo hacemos con vos. Ahí estamos, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bien, queríamos hablar de Una guerra en paz que editó Marciana, también decir esto, donde vamos a empezar casi por el principio, hablas de gentrificación y bueno, es un término que nos gustaría que vos nos pongas en contexto acerca de qué decimos cuando decimos gentrificación. Y ahí seguimos. Bueno, tiene muchísimas capas, pero la partida, el punto original, arranca en Inglaterra con una geógrafa que empieza a ver en los barrios, digamos, periféricos, abandonados, de clases trabajadoras, con una culturización muy propia de la zona y de la clase trabajadora. Empieza a haber un desplazamiento de esas comunidades originales, por decirlo de alguna forma, y empieza también a haber una especulación inmobiliaria en función de, al estar tan abandonados esos barrios y esas zonas, de repente empieza a ser muy tentador para los que tienen un poco más de plata ir a invertir y empezar a levantar el barrio. A la vez, los departamentos, las casas y los edificios y demás también, el abandono, al empezar a levantar el valor en general del barrio, también empiezan a requerir un cambio de inquilinos principalmente. O incluso cambian los propietarios de mano. No sé, capaz que uno tiene un departamento por herencia y de repente lo dejan alquilar y lo va abandonando y de repente viene alguien con mayor poder adquisitivo y compra eso. Entonces empieza a haber un desplazamiento de los sectores trabajadores y empieza a ser una zona muy apetecible para una clase media que puede elegir entre la vida en la ciudad totalmente atormentada y después capaz irse al campo. Claro. Pero necesita en la ciudad algo ahí como para los idas y vueltas. Entonces empieza a ser un proceso muy lento hasta que, por supuesto, replica en el lugar que todo lo destroza, que es Nueva York, con Reagan a la cabeza, y empieza a haber un aceleramiento muy profundo de algo que ya había empezado antes también en Estados Unidos, que es en los 60 y en los 70, sobre todo en el Bronx, con esos incendios, ¿no? Como ir quemando esa zona, que aparte también la cuestión racial ahí aparece súper explícita. Claro. Y es como, ¿cómo hacemos con esto? No estamos pudiendo con el crack, vamos con el fuego. ¿Cómo desplazamos a esta gente de este territorio que es súper rico? Un poco después se replica en Harlem, en Brooklyn y en esas zonas donde hay mucha cultura negra y latina en convivencia. El tema es que ese desplazamiento se empieza a empujar muy asociado al trabajo cultural, porque empiezan a llamar artistas jóvenes para residencias, para pasantías, para que hagan esos murales preciosos, para que empiecen a restaurar ciertos edificios. Entonces ahí empieza un trabajo medio a la par, medio cómplice, ¿no? Entonces ese desplazamiento también cae en una conciencia cultural que no se suele tener tan explícitamente, ¿no? Porque el proyecto artístico, el sueño artístico y demás, pero lo que sí me parece importante hablar de la gentrificación, que es un proceso de desplazamiento continuo. El desplazado, por otro, ese otro va también a ser desplazado. Digo, es como una cultura pop entre nosotros los humanos, en lo cual todos somos descartados porque se busca todo el tiempo una novedad a lo que es imposible, porque todo deja de ser nuevo, todos dejamos de ser jóvenes y aparte las ciudades en su uso también van como envejeciendo y a la vez porque una ciudad tiene que ser algo novedoso, ¿no? Como
Claro, y a la vez digo, todos esos desplazamientos, bueno, viene con una pérdida también de identidad muy Absoluta. marcada, ¿no? Me interesaba. Eso es definición. Claro, y también digo, por lo importante de esto, porque también en el libro, en algún lado lo marcás, digo, lo importante de la memoria para esto también, ¿no? Que siempre aparece en otros, vinculada a otras cosas, pero también acá, digo, la importante de cómo mantener esa memoria de ese lugar, cómo hacer que ese lugar no pierda esa memoria. ¿No? Lo que pasa es que esos lugares, digo, todas las sociedades tenemos cosas para recordar que son históricas y que son políticas. Digo, ya esto estaba resuelto en la antigua Grecia. Yo me río ahora que los escucho decir si el cine es político o no. Ya lo resolvieron los griegos cuando pensaron la democracia, que en la plaza pública, o sea, una vez que vos salís de lo privado, lo público es colectivo y es político porque etimológicamente, digo, poder separar lo político de lo partidario, de lo militante o de la política como oficio. Digo, la ciudad es política, es cosa política como planeamos una ciudad. Y esas calles después tienen un montón de registros. Los poetas, los trabajadores que hicieron esas casas, los obreros, ni hablar los centros clandestinos de tortura, exterminio, detención. Digo, las casas, las calles, la ciudad acusa historia. Que en Buenos Aires se decía en algún momento romper el cabildo para que el tráfico fluya. Es una historia que hay que acusar, porque después la misma gente que puede viajar a otros países o a otros continentes se saca foto embobado con las ruinas que se mantienen, digo, ni siquiera tan lejos, cruzan a Colonia y se vuelven loco con Colonia, y acá a nadie le importa qué es lo que está pasando con la casa, no sé, Alejandra Pizarnik, por ejemplo. Claro. Digo. Yo entiendo igualmente que es cierto que las ciudades van a una saturación, las poblaciones son distintas y que hay cosas que tienen que sí o sí modificarse en función a lo que una ciudad necesita. Pero lo que no se está pensando es cómo se reemplaza lo que sí o sí tengo que destruir para poder acaparar lo que una ciudad está pidiendo, respetando una memoria, una identidad, una cultura, las necesidades de esa ciudad. No puedo copiar a Buenos Aires mirando a Nueva York o París. Y después también pensando en qué cosas puedo priorizar no destruir. O sea, claro, que es creo que es el gran eje de todo lo que está pasándonos hace 3 años. O sea, ¿todo es destruible? Bueno, no. Claro, yo te quería preguntar, porque veo que también trabajás ahí en el libro bastante, ¿cómo es el impacto diferente de una gentrificación en ciudades europeas de las realidades latinoamericanas con mayor empleo informal, mayor personas fuera del sistema, mayor, digamos, desigualdades, incluso y tensiones distintas a las que mejor pueden tener ciudades como Nueva York o Europa? Digo, ¿qué pasa cuando hablamos de ciudades como Buenos Aires, Rosario, Bogotá, no sé, realidades distintas? Bueno, voy a contar algo medio, perdón por la autorreferencia. Yo soy de Buenos Aires, de Capital Federal, del barrio de Boedo y Parque Patricios, que es como un sur medio periférico, históricamente olvidado, hasta que la reta empieza a empujar la gentrificación allá. Me mudo a Santa Fe Capital y me acuerdo que los primeros meses en Santa Fe Capital, cada vez que decía Buenos Aires, la gente me hablaba de Puerto Madero. Para cualquier porteño, Puerto Madero es como un insulto a la ciudad. Dejando de lado, aparte, después las columnas de corrupción, el narco, todos los prejuicios que uno tiene con esa zona, que son reales también. Y era como, ¿por qué están tan flasheados con Puerto Madero? Claro, vos después empezás a caminar la ciudad, empezás a ver el abandono que tiene esa ciudad. Y la gente piensa o busca un ideal de lujo, quizás, que está totalmente ajeno a lo que después la identidad de las ciudades, digo, ¿no? Yo siento que en Europa, quizás por distintos procesos políticos, por ejemplo en España, es agenda inamovible el acceso a la vivienda. O sea, están incendiados. El contraturismo de masas. O sea, yo estaba escribiendo el libro y tenía que ir cambiando las cosas porque de repente aparecían organizaciones en contra de los turistas de masa. Digo, hay conversaciones que están un poco más adelantados y que están también más organizados y que las están discutiendo más, porque tienen también esto, digo, los procesos históricos y las diferencias en términos de calidad de vida te hacen llegar o más temprano o más tarde a ciertas conversaciones. Estamos viviendo un proceso nosotros de muchísima contrahistoria, por decirlo de alguna forma. Y esta cosa de todo el tiempo el amor propio, vivir en el presente y el de enfocarte en vos mismo y buscar el poder en vos mismo, te va cortando el lazo social y el lazo histórico en ese sentido. Entonces siento que son procesos muy distintos en términos de arrastre, por decirlo de alguna forma. Claro. Son tantas capas de precarización que yo quisiera que el acceso a la vivienda, que me parece lo fundamental, sea el tema de agenda, y estamos hablando de los Terians, qué sé yo, como que hay algo ahí también de cómo... de espacios de comunicación. Entiendo que la precarización de la comunicación no es la misma acá que allá, entonces se pueden dar espacios de debate para poder pensar mejor. Claro. Digo, hay algo ahí que
En Nueva York, cuando empieza el proceso de gentrificación, los principales estudiosos y críticos acusaban de apologistas a los periodistas. Y eso se fue modificando, porque esto que te digo, el desplazamiento es tan brutal que incluso los apologistas terminan también en algún momento siendo desplazados y terminan cayendo como en la bolsa de los anti-gente, los primeros que trabajaban a favor. Claro. Bueno, ese círculo, pero también hay algo ahí de cómo se manejan los medios y cómo se maneja la comunicación, la crítica, el lo que uno pueda llegar a hacer en términos de cómo llevas una conciencia a la sociedad de que lo que le está pasando no es un problema suyo personal, porque también pasa eso, es como, bueno, me está pasando a mí que yo no puedo alquilar. No te está pasando a vos. Hay una definición global de que esas casas pasen a un tipo de mercado, alquiler temporario, de una turistificación de las ciudades. Y la gente tiene que saber eso, que todavía no sepan gentrificación o turistificación. Es un drama. Y ahí, ¿a quién ves vos como los mayores responsables de ese proceso de gentrificación? Digo, ¿a los urbanistas, a los corredores inmobiliarios, al Estado? Principalmente al Estado. Porque los privados son privados. Y siempre van a tener la ambición. Y siempre van a estar ahí pensando en esa concentración de riqueza, digo, pero hay algo que para mí es sustancial, que es más allá del trabajo. O sea, yo siento como que tenés al poder inmobiliario, que esto ya Lefebvre lo decía en los años 60, que iban a ser como los principales enemigos de la humanidad, que estábamos como equivocándonos a quien acusábamos. El tipo en los 60 todavía nos usaba la palabra neoliberalismo, pero él hablaba como de una especulación inmobiliaria en la cual los inmobiliarios iban a ser realmente los enemigos de la humanidad en algún momento. No se equivocó, ya a los 70 arranca como con eso más definido. Pero avanzan por un Estado que permite, que habilita y que va cambiando las legislaciones en función de lo que el poder inmobiliario va diciendo, y a la vez ya a esta altura, ya 50 años después, metidos en el Estado. O sea, directamente metidos en el Estado. Vos agarrás a cualquier funcionario, a cualquier político, y todos tienen un patrimonio tan grande, tan fuerte, y todos están metidos en... Hasta los de la AFA, ¿viste? Ahora empezás a leer un montón hasta los que ni siquiera tienen algo muy específico están metidos en cuánto vale el suelo, el metro cuadrado. Entonces el Estado ahí es sustancial. Por eso para mí también es indispensable un trabajo cultural crítico. Y con nosotros activos en esa crítica, no yo desligándome de la responsabilidad, digo, porque no queda nada, sino sin Estado y sin trabajo cultural, ¿cómo denunciás y cómo creas conciencia? Bueno, esto te iba a preguntar, también es interesante porque siempre que hablamos del trabajo cultural y de la cultura, de cómo abordar eso, digo, también es algo muy cuestionada la cultura en estos tiempos, digo, desfinanciada, que eso es adrede y tiene que ver con la importancia también del trabajo cultural y de lo que podemos hacer. Vos hablás mucho de la precarización también en ese sentido y también de cierto desplazamiento en ese trabajo cultural, ¿no? En esto todos somos desplazados. Pensaba en esto, vos, ¿cómo pensar el trabajo cultural inserto en esto? Lo dijiste ya con lo de los murales en Estados Unidos. ¿Cómo lo pensamos acá? Muy parecido también te diría lo de los murales en ese sentido, o incluso de restauración de espacios, e incluso en formas de ocupar los espacios que nos tocan, ya sea como trabajador cultural en el Estado, en una gestión cultural pública, o independiente, digo, ¿no? Es como algo que pasa con los murales, que a mí me interesa mucho el tema del arte callejero en sí, porque antes de la gentrificación eran delincuentes y criminales, e incluso los que ahora hacen arte callejero y no son partes de una plantilla del Estado o de una plantilla de un privado que está buscando a partir de ese arte callejero levantar el valor de un coso, también son criminales. Entonces es muy crucial el arte callejero ponerlo en escena, porque yo creo que, no me acuerdo si lo digo en el libro o lo dije alguna vez, es como tenés al artista callejero pintando las paredes en función al Estado, pero también capaz tenés a un Estado que invita a un chico como elegante, al que todos aplauden, pero si al día siguiente lo ven elegante caminando por la calle y no lo reconocen, capaz que llaman a la policía para que lo lleven preso por portación de cara. Digo, hay algo ahí en cómo entra en juego el Estado y cómo entran en juego esos sectores históricamente racializados y criminalizados que de repente son utilizados en función de la especulación inmobiliaria, y el trabajo cultural ahí gestionando algo que estás también romantizando en algún lugar todo el tiempo. Digo, la cultura tiene ese... Hay una charla que da Lucrecia Martel, no me acuerdo si en Colombia, ¿no? Que ella dice, el problema de la cultura es que termina siempre siendo romantizada y se deja de lado la industria que es y a la vez la producción de conocimiento que es, ¿no? Entonces, es una industria que da tanto valor como cualquier otra industria y a la vez exporta
y eso se va desplazando porque es demasiado importante la producción de conocimiento que también genera y la atención que genera. Yo no sé si estamos generando tanta atención desde el trabajo cultural. Me interesa mucho esto que a mí plantea Marina Garcés, que dice, ¿por qué hay tantas actividades en las que no pasa nada? Y yo solo le respondo que es porque está todo muy sesgado y estamos todos muy endogámicos, ¿viste? Estamos todos viendo el monstruo afuera y no adentro, y no entre nosotros. Adentro mío, adentro yo individuo, y no entre nosotros. Tenemos que asumir que no estamos todos viendo el mismo modelo de país, ni de mundo, ni el camino hacia ese modelo. Entonces, hay una cultura que está muy tomada por el Estado, absolutamente tomada. Yo quiero dejar algo claro, igual por las dudas, creo que el Estado tiene que tener políticas culturales activas y presentes. O sea, no estoy en contra nada de la política pública cultural, al contrario, siento que estamos siglos atrasados en políticas culturales, en términos latinoamericanos, en términos editoriales, somos el peor país con políticas públicas para lo que son los libros, en cine ni hablar, en teatro ni hablar, digo, se necesita. Pero se necesita un Estado que esté pensando qué sociedad está pensando, a qué sociedad le está hablando y qué ciudadano futuro quiere a partir de esas políticas públicas. Las actividades desenfrenadas sin pensar qué sociedad quiero y qué ciudadano quiero son eventos, no es una política pública, digo. Bien, y también, bueno, también productores y hacedores de cultura pensándonos. A mí me resulta interesante esto que vos decís, de meternos adentro de todo este problema también como parte y no como algo que solamente tenemos que mirar desde afuera, ¿no? Que muchas veces nos pasa. Quería abordar esto, un poco del deseo también que está ahí presente en el libro. Pensaba en que vos lo marcás también esto de, bueno, de las redes sociales, de cómo parece que tenemos que mostrar un mundo feliz, ¿no? Y que todos somos felices en las redes sociales. Y pensaba qué lugar tiene el deseo cuando lo que tenemos que mostrar es solo felicidad, ¿no? Digo, ¿cómo desear si en apariencia a veces nos creemos eso de que somos felices, ¿no? A través de lo que vemos en las redes. ¿Qué lugar se va abriendo ahí con el deseo? Me parece que el deseo hoy funciona a partir del rechazo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, como poder decirle que no a ciertas cosas en las cuales, digo, lo que tienen las redes sociales, cualquier red social, es que tiende a la estandarización. En todos los sentidos y en todos los términos. Estandarización anímica, en la cual todos tenemos un determinado estado de ánimo, estética, aparte pensando la estética que cada red social te dice que tenés que tener, lo cual es una locura, y cómo tengo que hablarle a cada red social también me parece una locura, un lenguaje digital que desplaza por completo el poder de las palabras, con lo cual ahí hay algo en el lenguaje digital que tenemos también que discutir en algún momento urgente, diría. Esto de que como no se soporta la incomodidad, todo lo resolvemos con memes y con chistes y con cinismo. Che, no, está pasando algo grave. Digo, hay una reforma laboral, vamos a hacer memes también con eso, como, ay, qué solemne, qué seria. No, pero no puede ser todo entretenimiento todo el tiempo y no puede ser todo simplificado o relativizado. Entonces todo se estandariza en algún lugar. Y se estandariza el deseo, que es como esto de tengo que estar todo el tiempo opinando y todo el tiempo tengo que estar ocupando un espacio de opinión, de posición o de participación o de pertenencia. Y no hay pensamiento crítico si vos no te aislás en algún punto y si no hay silencio y si no le das espacio a la duda y si no cuestionás incluso empezando tu propia certeza. Entonces me parece que hay algo ahí del deseo que nace de poder rechazar ciertas cosas. Entender que, por empezar, algunos ya estamos grandes también. Entonces, siempre digo lo mismo. Si yo para que alguien lea mi libro tengo que hacer un TikTok bailando y haciendo un acorio y invitándote, no lo voy a hacer. No leas el libro. Quizás no sos el lector para mi libro. Y está bien, no todos los públicos son para todos los productos culturales. Digo, entonces poder decir que no, participar en todas las mesas, en todas las actividades, no. Escribir para todos los medios, no, como si yo estoy en contra de la precarización, ¿por qué yo voy a estar alimentando esa estructura de precarización solo porque quiero participar y que mi nombre esté? En concreto es como no querer aparecer en todas las fotos, ¿no? Como hay algo ahí de decir que no en términos de lo posible, porque también tenemos que sobrevivir y trabajar, digo, también, claro, pero ¿cómo detengo esa autoexplotación? Claro. Digo, ¿cuánto hay de autoexplotación y cuánto hay de narcisismo y de auto? Digo, hay algo ahí que se tiene que cuestionar. Yo lo que marco en el libro en algún lugar es que, no sé, acá en Rosario, digo, yo estoy recién hace un año, entonces quiero hablar con mucho respeto y con mucho cuidado de eso porque no quiero decir cosas que quizás acá no apuntan, pero en Buenos Aires se veía algo que era como, che, qué contenidos horribles, está muy baja la calidad en general, viste, del periodismo y todo.
ay, no es la precarización, es la precarización. Claro, pero después vos haces tus proyectos personales y después haces 25 live por Instagram todas las noches. Y no solo que el contenido es peor incluso, porque ¿quién tiene tanto para decir que hace 1000 contenidos? Sino que lo haces gratis. Entonces digo, ¿por qué alimentás una estructura de menguar el ejercicio crítico, la calidad? Ahí hay algo de narcisismo que tenemos que marcar. Y de cómo pensás la precarización. Y ser más honestos, no solo intelectualmente, sino económicamente desde donde hablamos. Porque hay mucha gente que puede sostener esos sistemas de precarización porque tiene redes de contención, tiene padres, rentas, familiar, no sé, alguien. Hay otros que no. Y hay un montón de gente que está soñando quizás con hacer periodismo o hacer crítica o hacer escritores. El boom de la lectura y de los escritores ahora, por ejemplo. Y es como, ¿no vamos a hablar de lo que realmente pasa? Es como creer que todos los que juegan bien al fútbol van a llegar a tener la vida de Messi. Bueno, no. Como poder ahí intercalar capas que me parece que es muy difícil si uno no se incluye en la crítica, porque si no vuelvo a eso anterior, como siempre el monstruo está afuera y siempre nos pasan cosas malas porque el otro vota mal y porque el otro es un latinoamericano que no me gusta cómo habla y porque el otro me está mirando. ¿Y vos qué? ¿Yo qué? Entonces digo, hay algo ahí que me parece que es importante plantear. La culpa no la tiene todo el otro, no somos víctimas. Creo que hay algo ahí del victimismo generacional o epocal que tenemos los que nacimos de los 90 hacia atrás, ¿viste? Sí. Que tenemos que salir de eso, porque la impotencia no va hacia ningún lado y aparte me parece sumamente funcional al fascismo. El fascismo creo que añora sociedades como las nuestras en las cuales los adultos estamos criminalizando a los jóvenes y al presente todo el tiempo, estamos añorando un pasado que no fue ideal. Para las mujeres no fue ideal el pasado. Para los que perdieron a sus familiares en la dictadura no fue ideal el pasado. Entonces, ¿qué pasado fue mejor? Los que trabajaban en los campos de la caña de azúcar, digo, hay ahí como algo que hay que desarmar, que es esta retrotopía que necesita un ejercicio crítico y necesita profundamente un rechazo. Creo que hoy es mucho más revolucionario decir no que decir sí, y a partir de ahí encontrar un deseo distinto y una forma distinta de desear también, un nuevo imaginario. Bueno, terminás el libro con esos no a todas, no a todo, ¿no? No harta de todo. A un montón de cosas, bueno, en sintonía con esto que decís que es más revolucionario. El libro está a la venta en todas las librerías, se puede conseguir. En todas las librerías del país. Y acá en Rosario, por supuesto, también, en Rosario, todas las librerías. Y bueno, también en Maldearchivo, que es donde vamos a estar presentándolo, pero sí está disponible en todas las librerías. Bien, la presentación, recordamos, es el sábado a las 19. El libro es, bueno, hay muchos mensajes que van llegando ahí, no sé si lo podemos hacer ahí. Dice, qué genia esta mujer que está hablando, dice. Bueno, alguien que mandaba también un texto bastante más grande con algunas preguntas, nos volvían a preguntar cómo te llamabas. Es Bárbara Pistoia, con quien estamos hablando. El libro es Una guerra en paz, de Editorial Marciana. Bárbara tiene una producción ahí bien linda que hemos compartido en otros momentos. Decíamos, Hay amor, también fuiste la compiladora de Todo Diego es político. Bueno, te pueden buscar en redes también si quieren, porque aunque no hace esos no van a encontrar corios, chicos, pero sí van a encontrar producción, que eso está bueno, van a encontrar notas, van a encontrar cosas que pueden buscar. Y el sábado... Igual amamos bailar, también hay que decirlo. Sí, amamos claro. bailar y vamos a defenderlo porque hay mucho rockero diciéndonos que no podemos bailar. También, entonces vamos a defender el bailar aunque no hagamos corios en TikTok. Sí, totalmente. Bueno, y recordar que entonces el sábado a partir de las 19 se presenta el libro de Bárbara Pistoia, repito el apellido porque nos están preguntando ahí, Una guerra en paz, Maldearchivo, así que pueden pasar por ahí también a la presentación. Gracias, Barbie, por haber venido. Gracias a ustedes siempre por el espacio, es un placer verlos. Bueno, hasta la próxima. Seguimos nosotros aquí en La Marca de la Almohada.